Padre, le damos gracias, Señor, por este día, Padre. Le agradecemos por sus bendiciones. Le agradecemos por el privilegio de estar aquí en la iglesia, Señor. Le pido que me ayude para esta clase, Señor, y que sea de provecho aquí para los hermanos, Señor, y para mí, Padre. Y le pido por su guía, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a seguir en Mateo 5, en las bienaventuranzas. Hemos estado tardaditos en ese versículo de Mateo 5:3, pero Dios me ha puesto carga en él y vamos a hablar un poquito más de él una vez más. Vamos a leer las bienaventuranzas y después seguimos con el estudio. Vamos a empezar ahí en el versículo 3, Mateo 5:3 al 12. Dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron los profetas que fueron antes que vosotros. Entonces, dijimos que estas bienaventuranzas deben de ser las características de un hombre cristiano, ¿verdad? Y dijimos que Mateo 5:3 se puede decir que es la fundación de estas características y es la fundación de todo el mensaje del monte y es la fundación de nuestras propias vidas en Cristo. Entonces aquí en Mateo 5:3 dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Vamos a hablar una vez sobre el reino de los cielos. Y este reino en el momento de ahorita es un reino espiritual. En un futuro va a ser un reino literal. El Señor dice en Mateo que fue a preparar, que nos preparó un reino desde antes de la fundación del mundo. Entonces, pero por lo pronto es un reino espiritual. Ahora también mirámoslo otra vez que solo un salvo puede entrar puede estar en este reino espiritual, porque solo un pobre en espíritu puede ser salvo. Miremos cómo Cristo, vamos a repasar un poquito eso, miremos cómo Cristo mismo venía predicando el reino de los cielos por medio del arrepentimiento y el evangelio, dándonos a entender que el reino de Dios es Él, está en Él, en Cristo. Vamos ahí mismo Mateo 4:17. Mateo 4:17 nos dice allí: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a nosotros, se ha acercado. En Marcos 1:15, Marcos 1:15, dice, vamos a leer el 14 para que acomode mejor. Dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creer en el evangelio. Miramos aquí que en Marcos el Señor dice, en Mateo el Señor dice el reino de los cielos y en Marcos dice el reino de Dios. El reino de Dios y el reino de los cielos está hablando del mismo reino. Incluso en otro pasaje que vamos a leer dice el reino de Jesucristo. Es el mismo reino. El reino de los cielos
no, perdón, al reino de los cielos se accede por un nuevo nacimiento. Voy a usar pasajes que el pastor usó en la mañana y es por la providencia de Dios, no. Pero dice, ok, el reino de los cielos no puede considerarse como una profesión, sino como una posesión. Al reino de los cielos se acerca por un nuevo nacimiento. Vamos a ir a Juan 3:3. Juan capítulo 3, versículo 3. Aquí nuestro Señor Jesucristo tuvo una conversación con Nicodemo. Y Nicodemo vino a él, leámoslo, del 1 al 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Este pasaje a mí me impresiona mucho el versículo 2 cuando dice, sabemos que vienes de Dios. Pero nuestro Señor Jesucristo le dice, no te basta con saber. Tienes que nacer de nuevo. Es como el pastor dice en la mañana, mucha gente sabe de Dios, conoce de Dios, pero necesitas nacer de nuevo. No, solo un nacido de nuevo puede entrar en ese reino de los cielos. En el versículo 5, aquí después Nicodemo, no sé si sea una pregunta un poco irónica o sarcástica, dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Pues eso es imposible, ¿verdad? Por eso no sé si estoy mal, pero se me hace un poco irónico. Y Cristo le dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, una vez más, miramos que este nacimiento en el versículo 3 es un nacimiento espiritual, el versículo 5 es un nacimiento de agua y espíritu, 5. Respondiendo, dijo, de cierto os digo, el que no naciera de agua y del Espíritu. Agua y el Espíritu es lo que nos da el nuevo nacimiento. Agua en la referencia como la purificación por medio del Espíritu que Él hace en nuestras vidas, ¿verdad? Si no somos nacidos por el medio del Espíritu, no podemos entrar en el reino de los cielos. Vamos a ir a Colosenses 1:13, por favor. Colosenses 1:13. Colosenses 1:13 dice, al 12, para agarrar contexto, dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces, miremos aquí que Pablo dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, nos ha librado de la potestad del pecado y trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces, el reino de los cielos no puede considerarse como una profesión, sino como una posesión. En Mateo 5:3 dice, bienaventurados los pobres en espíritus, porque de ellos es el reino de los cielos. El reino de los cielos es nuestro, es una posesión que tenemos. Es por medio de haber nacido de nuevo y por medio de la regeneración. Dice que nos ha librado de las tinieblas, del pecado, y nos ha trasladado al reino de su Hijo Jesucristo. Muchas personas pueden profesar estar viviendo en el reino de los cielos o ser salvos, pero si no lo viven, no están en el reino de los cielos.
Vamos a ver cómo nuestro Señor Jesucristo nos dijo eso. Mateo 7:20. No es una profesión, y desgraciadamente miramos en estos tiempos muchos profesantes, pero en verdad pocos cristianos. Cuando profesan de Cristo, luego ves cómo viven, es imposible. Pero hay una falsa doctrina que se llama aseguranza de salvación, que les ha hecho creer que tú puedes ser salvo y después vivir sin obedecer al Señor. Después vivir en cualquier pecado y caes al pecado y te recuperas, caes al pecado y te recuperas, porque no eres salvo por obras, dicen, sino por fe. Y nosotros pensamos lo mismo, pero el Señor siempre nos dice que debe de haber una regeneración. El Señor entra, el Espíritu Santo entra en nuestras vidas para limpiarnos, para lavarnos y para guiarnos. Miramos aquí en Mateo 7:20, dice nuestro Señor Jesucristo. Estoy mal, ¿verdad? Mateo 7:20, 18, 19, 20. Creo que era 11:20, perdón. A ver. No. Pero eso es donde el Señor dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Eso ahí está bien claro. ¿Quién entra a ese reino de los cielos en un modo espiritual ahorita y en un modo literal en el futuro? El que obedece al Señor. Vamos a ir a 1 Corintios 6:10. Primera de Corintios 6:10. Hace 2 semanas tuvimos una conversación con la hermana, la mamá de Priscila, y hablamos sobre los homosexuales. Y aquí, hoy en día, hay una corriente en las iglesias, incluso se hacen llamar LGBT, iglesias LGBT, que todos los homosexuales pueden ir al cielo mientras sea un amor puro, o mientras no haya incluso infidelidad entre ellos y todo eso. Quieren asemejarlo al matrimonio normal de hombre y mujer. Ellos dicen que ellos pueden ir al cielo, pero vamos a ver qué dice nuestro Señor Jesucristo aquí, Pablo aquí en 1 Corintios 6:10, dice, en el 9 empezamos, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, dice, no te equivoques, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán ¿qué? El reino de Dios. Ahora, no es un ataque directo a los homosexuales, es a todo. Aquí da una lista. Lo que quiero decir es que toda persona que está viviendo en pecado, que profesa ser cristiano, si mueres en ese estado no va a poder ir al reino de Dios, no es salvo. Más aparte, no está viviendo en este tiempo en la esfera del reino de los cielos en un modo espiritual, porque eso es lo que es para nosotros ahorita el reino de los cielos. Es un reino donde Cristo reina en nuestras vidas espiritualmente. Lo vamos a mirar un poquito más adelante. Y luego aquí miramos que las bienaventuranzas son características que deben forjar nuestro carácter con la ayuda de Dios para vivir en este reino espiritual hasta que Cristo venga. Pero vamos a mirar un poco más profundo en cuanto a este reino. Vamos a ir a Lucas, capítulo 17. Y versículos 20 y 21. Lucas 17, versículos 20 y 21.
Leo. 17, 20 y 21. Ay, otra vez, hermanos, perdón. Sí, estoy bien. Yo soy el que estoy mal. Lucas 17. Dice, preguntando por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. En el versículo 20 miramos que los fariseos vienen a Cristo preocupados sobre el reino de Dios, preguntando cuándo viene el reino. Y Cristo con gran cuidado le responde, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirás, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino está entre vosotros, el reino de Dios entre vosotros, refiriéndose a Él mismo. La Biblia enseña que cuando una persona acepta a Cristo como Señor y Salvador, el Espíritu Santo entra a morar en nosotros y por medio del Espíritu Santo, Cristo y Dios moran en nosotros. En Santiago 4:5 dice Santiago, dice, ¿no sabéis que el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros os anhela celosamente? En Juan 14:23, vamos ahí, Juan 14:23. Dice la Biblia, respondiendo Jesús le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Por medio del nuevo nacimiento es que entramos a vivir en ese reino espiritual donde el Señor vive en nosotros, donde el Señor mora en nosotros. Miramos que lo que aquí enseña la Biblia es que Cristo es el reino de los cielos, por lo cual el reino de los cielos está en nosotros. Este reino de los cielos es espiritual, por medio de Cristo, en nosotros. Cristo es el rey de este reino. Este reino no es tangible, no es algo que puedes ver o tocar, no puedes decir, helo aquí, helo allí, sino que es Cristo queriendo tomar control de nosotros, de nuestro hombre interior, de nuestro corazón, queriendo tomar control de nuestra mente, de nuestros afectos, de nuestros pensamientos, de la voluntad, del yo. La Biblia dice en 1 Corintios 6:17, pero el que se une con el Señor, un espíritu es con Él. Amen. Como decíamos la otra vez, no hay unión más fuerte que esa, no existe. El que se une con el Señor, un espíritu es con Él. La Biblia dice también que en 1 Corintios 2:16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Una vez más, si somos obedientes al Señor y si lo dejamos a Él entrar a nosotros y nosotros entrar en su reino, Él va a tomar control de todos nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestra voluntad. La otra vez hablamos sobre cuando Santiago se expresa y Pablo, que cuando dicen Santiago, siervo de Dios y del Señor y de nuestro Señor Jesucristo. Explicamos que siervo quiere decir esclavo de Dios. Explicamos que un esclavo no tiene voluntad, sino su voluntad es la voluntad de su Señor. Un esclavo no vivía para hacer lo que él le gustaba hacer o lo que él quería hacer. Él vivía para complacer a su amo, a su Señor. Entonces es la misma, es el mismo análisis aquí. Él quiere ser el nuevo hombre en mí y tomar control de mi vida. Él quiere que le abra la puerta de mi corazón, donde el trono de mi voluntad está localizado. El yo debe de ser destruido para que Él viva en mí. Él quiere entrar, Él quiere controlar, Él quiere echar afuera este hombre que ha estado en mí, el viejo hombre, para que
el nuevo hombre controle totalmente mi vida en Cristo. Cristo quiere que tengamos el mismo pensar de Pablo en Galatas 2:20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amen. Que Dios, hay veces yo en mi misma vida, en mi vida personal, hay veces pido al Señor que me dé más sensibilidad sobre este pasaje. Aquí miramos que cuando Pablo dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, es lo que explicamos ahorita. Cristo era el que gobernaba la vida de Pablo. Cristo era el que dirigía a Pablo. Cristo había aceptado someterse, pero con gozo, a la voluntad de Cristo. No era una carga. Muchas veces hay cristianos que batallan con la vida espiritual y la miran como una carga porque no han entendido esto. La vida espiritual es para gozarse, no para sufrirse. Y si la estamos sufriendo, tenemos que examinar nuestro corazón y nuestras vidas y decir, Señor, examíname, ¿estoy en tu reino? ¿Estoy salvo o no soy salvo? ¿O nada más he venido a ti porque mucha gente se acerca porque quieren dejar de tomar? Y sí, Dios los va a hacer que dejen de tomar. O quieren que su matrimonio mejore, y claro que podría mejorar. Pero no es porque han entendido qué tanto Dios los amó. Como dice aquí Pablo, que él vive la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando yo analizo este versículo, me acuerdo de cuando yo fui salvo. El Señor trajo una crisis a mi vida y yo clamé a Dios. Tuve que ir a un hospital, ya les he dicho, todo con una taquicardia. Y yo sentía que me iba a morir y clamé a Dios. Y dije, Señor, si me salvas, yo cambio mi vida. Yo vivía de una vida muy... No me ganaba la vida como debe de ser. En el Señor no me dejó morir ese día. Hermanos, yo les puedo decir que yo me iba a morir, yo lo sentía. Entonces, al siguiente día mi tío va y me invita a la iglesia. ¿Cómo el Señor me lo mandó? Tantos años con mi tío y hasta después de ese día va y me invita a la iglesia. Y yo le digo, tío, vamos. Me dice, vamos. Le dije, vamos. Y él no podía creer que yo había aceptado, que quería ir. Él conocía cómo era yo. Y cuando yo fui, yo empecé a oír. Y cuando el predicador me iba a empezar a enseñar del evangelio, le dije, pastor, yo soy malo. Y me dio luego Romanos 3:23. Dice, no hay justo ni aun uno. Dice, todos estamos apartados de la gloria de Dios. No hay algo que tú no hayas hecho que Dios no pueda, por lo cual Dios no te pueda salvar. Lo que tienes que hacer es arrepentirte. Entonces, eso fue lo que a mí me llevó a Cristo. El saber que Él podía perdonar todos mis pecados, todas mis maldades. Como decía el pastor en la mañana, Romanos 5:8 dice, porque Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amen. Juan 3:16, ojalá lo entendiéramos a profundidad, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel, ¿quién es todo aquel? Todo pecador, todo aquel hombre que nunca ha honrado a Dios, que hemos hecho mal, hemos tomado maldad como si fuera agua. Dice, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, el entender ese sacrificio de Dios por nosotros en la cruz, ese entendimiento es el que nos va a ayudar a ser leales a Dios. ¿Cuánta lealtad hace falta en los cristianos? Cuando yo no era salvo, yo era leal a una ideología, a ciertos amigos, te morías por esa ideología. Pero ahora que estamos en Cristo, muchas veces perdemos el carácter al venir a Cristo. Muchas veces aflojamos en el carácter y pensamos que el cristianismo es ser bueno y sí, o es ser pasivo. No, el cristianismo no es pasivo. El cristianismo es para los hombres.
y para las mujeres, pero el hombre debe de ser. Cuando miramos el Nuevo Testamento en el libro de Hechos, ¿quiénes eran los que andaban por el Evangelio y muriendo por Cristo? Hombres. Y mujeres también, pero los hombres son los que Dios encargó el ministerio. Que Dios nos dé a entender, pues, el grande amor de Dios hacia nosotros. Yo sé quién era yo, el pastor sabe quién era él, ustedes saben quién eran ustedes. Y todos necesitábamos a Cristo. Ahora, en estos versículos, Cristo quiere ser el rey en este reino espiritual y quiere gobernar nuestras vidas. Es posible que algunos de nosotros se encuentren afligidos o preocupados o tenga luchas espirituales en este momento y eso le impida vivir en este reino espiritual a la plenitud que debe de ser. Incluso es posible que alguien aquí se encuentre alejado de Dios espiritualmente o en pecado. Isaías 59:2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro. El pecado nos puede alejar de Dios. Y por ese pecado, por eso a veces esas preocupaciones, Cristo no está controlando nuestras vidas. Cristo no está controlando tu vida. Y por lo cual tu relación con Cristo está afectada, incluso puede estar quebrada. Pero Cristo quiere comunión contigo, quiere entrar a tu corazón y tomar control de tu vida. Vamos a ir a Apocalipsis 3:20. Apocalipsis 3:20. Dice Cristo: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Este texto algunas veces lo usamos para evangelizar y no está mal, pero aquí el contexto es que Cristo está hablándole a la iglesia de la Laodicea, donde está Cristo fuera de la iglesia, expulsado por la frialdad de ella, pero Cristo no se ha ido lejos. Ama demasiado a su iglesia como para abandonarla por completo. Hay veces que eso nos pasa a nosotros, lo podemos aplicar personal. Hay veces que sacamos a Cristo de nuestras vidas por querer hacer lo que nosotros queremos o por vivir como nosotros queremos, pero Cristo no nos deja luego. Cristo no te abandona luego. Miremos la condición en la que se encontraba esta iglesia. Vamos a leer del 14 al 20. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Dice el Señor: ojalá fueses frío o caliente. Primeramente miramos que el Señor dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. El Señor, a mí a veces me da mucha frustración a mirar cristianos o gente que profesa ser cristiana y vive en pecado y no tiene convicción. El Señor dice: yo conozco tus obras. Yo sé cómo eres, yo sé lo que haces, yo sé lo que sientes, yo sé cómo vives. Y luego aquí tiene que ver con la hipocresía. Dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Dice: ojalá fueras frío. ¿Por qué dice ojalá fueras frío? Yo pienso que dice que ojalá fueras frío porque un frío es alguien que rechaza a Cristo. Es alguien que no cree en Cristo o que no ha oído de Cristo. El frío puede ser salvo.
pero el tibio, ese está engañado. Nadie puede ir al cielo engañado. Ahorita vamos a hablar de eso, pero dice, ojalá fueras frío o caliente. Dice, pero por cuanto eres tibio, esa es la condición más peligrosa de un cristiano, la tibieza. Porque otra vez, la tibieza es la hipocresía. Y no, porque por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, dice que te vomitaré de mi boca. Dios aborrece la hipocresía. Miramos que Josué tenía el mismo problema. Josué 24:15 dice, hablándole a los israelitas que andaban entre dos mundos igual, dice, si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién serviréis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron en el otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. So Josué les dice, mira, decídete hoy a quién vas a servir. Era el mismo problema de aquí. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Él se mantuvo fiel, como ejemplo para ellos también. Luego dice aquí el versículo 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabéis que tú eres un desaventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Muchas veces tenemos que tener cuidado con la prosperidad, porque la prosperidad aleja más al creyente de Dios que la pobreza. Muchas veces la pobreza o la necesidad o la enfermedad nos trae a Dios, pero la prosperidad muchas veces nos aleja y llegan a pensar, pues no necesito de Dios, todo está bien. ¿Para qué voy a la iglesia a orar si todo lo tengo ahorita? Y esa era la actitud de esta iglesia. Era una iglesia mundana que estaba creciendo mucho y tenía mucho dinero y estaba haciendo ya las cosas como ellos querían en vez de seguir dependiendo del Señor. Y lo habían sacado a él de la iglesia y había mucha carnalidad ahí. El 18 dice, por tanto yo te aconsejo. Gracias a Dios por su consejo. El Señor nunca nos va a desamparar de un jalón. El Señor nos mira y luego Él nos aconseja, nos guía. Un cristiano que anda mal muchas veces lo que no quiere nunca es levantar una Biblia o ir a la iglesia o estar cerca de hermanos con los que antes comía. ¿Por qué? Porque no quiere oír. No quiere oír el consejo que Dios por medio de ellos les puede dar. Pero dice, por tanto yo os aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, santidad, pureza, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, de tu pecado. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Luego dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Dice la Biblia, bienaventurado el varón a quien Dios castiga, a quien Dios corrige. Dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Y no quiero sonar mal aquí, pero hay cristianos, hermanos, que han vivido de lo peor. Y nunca han tenido una reprensión del Señor. Nunca han sido castigados por el Señor. Y por lo cual a veces ellos piensan que no están mal. Dicen, pues yo vivo, hago lo que quiero, yo estoy bien, no me ha pasado nada. Pero posiblemente es que no eres hijo de Dios. Porque dice que Dios al que ama disciplina. Y luego dice que la disciplina es con vara. No es una disciplina como a veces hacemos, es con vara. Conozco el testimonio de un muchacho que él profesaba ser cristiano y se alejó y andaba en el mundo y andaba en borracheras y eso. Y después en un accidente él perdió sus piernas. Después que perdió sus piernas él empezó a reflexionar. Y él entendió que el Señor lo había disciplinado. ¿Cómo lo disciplinó? Cortándole las piernas. Y él dijo, gracias a Dios que me cortó las piernas, porque esto fue lo que me hizo reaccionar. Hay veces, entre más vayamos al pecado, vamos a ocupar una disciplina más fuerte. Porque si nos da una más leve, no vamos a despertar. Tenemos que tener cuidado. Dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo.
Dice, sé pues celoso y ¿qué? Arrepiéntete. La misericordia de Dios, hermanos, es increíble. Arrepiéntete. Después de todo lo que habían hecho, de lo habían sacado, la hipocresía, y todavía dice, arrepiéntete. El 20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Después de tremenda exhortación, miramos su grande gracia y misericordia. Cristo ama demasiado a su pueblo como para abandonarlo luego. Miramos que está llamando, y aquí da la idea de que no está llamando solo una vez, sino que está llamando y llamando una y otra vez. ¿Cuántas veces el Señor nos sentimos la convicción? No nos desecha a la primera. No llama solo una vez, sino que permanece llamando. Cuando un cristiano está alejado por cualquier circunstancia, Él nos llama, ya sea por prédicas, por medio de mismos hermanos, por disciplinas, por convicciones del Espíritu Santo, y mientras llama, habla, usa todos los medios para despertarnos. Con suma complacencia y gracia hace esto, pues habiendo comenzado con vomitarnos de su boca, podría haber dicho, me iré y no volveré jamás a ti. Eso hubiera sido natural y justo, pero cuando lleno de gracia es cuando, habiendo expresado su disgusto, dice, aunque estoy angustiado con tu condición, no deseo dejarte. He retirado mi presencia de ti, pero te amo y por esto llamo a tu puerta y deseo ser recibido en tu corazón. No me impondré a ti a la fuerza. Quiero que voluntariamente me abras la puerta. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, deberíamos abrir la puerta de inmediato y decir, entra buen Señor, perdónanos por haberte dejado fuera. Una vez más digo que Dios nos da la gracia, que Dios nos dé la gracia de comprender estas verdades tan profundas sobre el amor de Cristo hacia nosotros. Qué peligroso sería no abrir la puerta cuando Cristo llama y que un día deje de llamar y que por nuestra necedad y rebeldía pierdamos este maravilloso reino de los cielos. El Señor no va a estar llamando todo el tiempo. Puede ser que Él deje de llamar un día. En Mateo 11:28 Cristo dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Solo Cristo puede darnos descanso. Amen. ¿Estás trabajado y cargado? Ya sea, como ya dije, por pruebas, angustias, problemas en el hogar, con los hijos, con los esposos, en el trabajo. Tu corazón se está enfriando por algún pecado dominante o algunos pecados. Estás frustrado, triste. Cristo dice, escucha, estoy llamando. Ábreme. No es que yo no pueda abrir la puerta, sino que tú tienes que querer. Yo vivo en la voluntad, en el corazón. Tú tienes que abrir la puerta. Él quiere cenar contigo. Él quiere que vivas en su reino espiritual en una plenitud completa, en una comunión con Él inquebrantable. Cristo dice, yo estoy tocando, ábreme. Cristo dice, ven a mí si estáis trabajados y cansados y yo os haré descansar. Gloria a Dios, hermanos, por su paciencia, por su guía, por su dirección, y debemos entender que esta vida la tenemos que vivir en esa esfera de un reino espiritual. No somos del mundo, dice, estamos del mundo, pero no somos del mundo. Dios nos ha sacado, en Colosenses 1:13 dijo que Él nos había trasladado de las tinieblas. ¿Qué es las tinieblas? El mundo caído, el pecado. Dice, nos ha trasladado al reino de su Hijo. Una vez trasladados en el reino de su Hijo, debemos de vivir en sus reglas, en sus leyes, en su dirección, en su amor, guiados por el Espíritu Santo. Amen. Ahora, fallamos, pues arrepiéntete, dijo en el versículo, ¿verdad?
y Él toca, Él no nos abandona a la primera, pero tenemos que otra vez, no, ¿cómo se dice? No demos a la ligera cuando el Señor está toque y toque. Nunca esperes que Él va a seguir tocando siempre. Puede ser que un día Él deje de tocar, o puede ser que mañana te pase algo. Y aunque tú hayas sido cristiano, profeses ser cristiano, si no estás viviendo en el reino espiritual, no importa, no vas a ir al cielo. Entonces, gracias a Dios por su amor y su paciencia. Aquí vamos a terminar. Padre, le damos gracias, Señor, por este estudio, Señor. Le agradecemos, Padre. Le pedimos, pues, Señor, que lo use para ayudarnos a meditar en Él, Señor, y le pedimos por su gracia para permanecer siempre, Señor, en este reino espiritual que tú has preparado para nosotros, Señor. Le pido por los hermanos, Señor, que los guíe, Padre, y nos proteja. En nombre de Cristo Jesús. Amén.